cosas que solo tú y yo sabemos. Son cosas que solo tú y yo queremos. Y una de ellas hoy quiero revelar. Es que nunca de ti me quiero alejar, Jesús. Dios les bendiga, bienvenidos a un culto más de la Iglesia Centro de Adoración Fe Unida de las Asambleas de Dios. Es un gusto poder compartir con ustedes este día, este mensaje, la palabra de Dios. Queremos compartir con ustedes el mensaje, la naturaleza del hombre caído, de nuestra serie Doctrina Bíblica, y estamos estudiando la doctrina del hombre, su caída y redención. Cuando hablamos de la caída del hombre tenemos que tomar en cuenta aspectos muy importantes, y vamos a ver unos pasajes en la Biblia que nos enseñan acerca de esta condición del ser humano. Vamos a ver Romanos capítulo 3, los versos 10 al 12, Romanos 3, 23 y Jeremías capítulo 17, verso 9, que aparecerán aquí en la pantalla. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá?
Nosotros debemos meditar acerca de la fidelidad del hombre y su primer estado en el huerto del Edén. Ahora, podemos nosotros comparar la escena del hombre pecaminoso y depravado y desdichado en la actualidad. Y usted podrá darse cuenta por lo menos en una parte de lo que perdió el hombre en su caída. Para esto nosotros debemos ver cómo el hombre se apartó de la comunión con Dios para sumergirse en el pecado. Y es necesario estudiar la depravación y la desdicha del hombre caído para poder entender la grandeza de la bondad y el amor compasivo de Dios. Ese amor tan grande que pudo reconciliarnos con Él. Si recordamos la historia nosotros en el libro de Génesis, Satanás se presentó en el huerto del Edén y le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho, no moriréis. Esto lo vemos en Génesis capítulo 3, versos 1 al 5. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, ¿no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. De esta manera la serpiente utilizó su astucia para llamar la atención del ojo y del alma de su víctima. Entonces vamos a analizar la caída del hombre, y esto lo decimos a nivel general. Y una de las formas, o lo primero que hace un hombre para caer, es dar lugar al diablo. Efesios 4:17 dice: ni deis lugar al diablo. Al presentar la atención al diablo, que es lo que hizo Eva en Génesis 3, el versículo 2 podemos leer, dice: y a la mujer respondió la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ya le prestó atención. El rato que Eva respondió, ya le hizo caso. Eva se olvidó de la veracidad y la bondad de Dios y de las bendiciones maravillosas de las cuales ella estaba gozando. Ella escuchó al enemigo de Dios. Ese fue su primer error. Por eso no debemos dar lugar al diablo. Cuando usted, amigo, amiga que me está escuchando, da lugar al diablo, ya está dando un paso para caer en la tentación. Él simplemente pone la tentación y uno es el que decide caer o no. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Dudar de lo que Dios ha dicho. Nosotros debemos estar plenamente convencidos de que todo lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. No podemos dudar, no podemos nosotros pensar que Dios se equivocó o que Dios escribió algo que no es, y no debemos dudar. Eva dudó de lo que Dios le dijo. En Génesis capítulo 3, el verso 6, si podemos avanzar a leer aquí, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, del cual comió así como ella. Ella no hubiera creído en las palabras del diablo cuando le dijo: no moriréis, si no hubiera dudado de lo que Dios había dicho: el día que comas de este árbol ciertamente moriréis. Si la mujer no hubiese transferido su fe y su confianza, esa confianza de Dios, hacia la confianza de las palabras que Satanás le estaba diciendo, ella no hubiese codiciado del fruto de aquel árbol. Y si ella hubiera creído en Dios, o le hubiese creído a Dios, entonces el fruto prohibido no hubiera parecido bueno para comer. O sea, no lo hubiese visto agradable, no lo hubiese visto codiciable, ni agradable a sus ojos, ni codiciable para alcanzar sabiduría, pero ella se dejó envolver. Y a veces el pecado puede estar ahí. Pero cuando ya viene Satanás, el pecado nos parece que lindo, delicioso. Pero cuando nosotros ya conocemos y tenemos ese temor de Dios, el pecado se nos va a hacer algo sucio, algo perverso, algo que no está basado bajo los principios y los requerimientos de Dios. Vamos a ver la tercera cosa que pasó aquí con la caída del hombre. Y Eva quiso ser igual a Dios. De la incredulidad, de no creerle a Dios, pasó a la codicia. A codiciar querer ser como Dios. Después de que Eva se olvidó de la bondad, del amor de Dios, y la codicia se apoderó de ella, Eva gozaba de las cosas mejores de la vida. Pero el tentador vino a ofrecerle, y ni siquiera lo que ella ya tenía, las cosas maravillosas que tenía. Pero la codicia la cegó y la guió a ilusiones vanas. Y eso es lo que sucede con nosotros hoy en día.
Simplemente está el deseo ahí. Satanás puede poner el deseo, pero está en nosotros, solo en nosotros, en saber discernir si aceptamos o no esa tentación que el Satanás está poniendo delante de nuestros ojos, o nuestra propia carne. Porque de aquí, en esta parte, y como cuarto punto podemos decir que vino la desobediencia. La codicia, unida a la ceguera espiritual que Eva tenía en ese momento, le impulsó a Eva a extender la mano para coger el fruto prohibido. Ella desobedeció, y a causa de su desobediencia y de la de su marido, el pecado entró en el mundo. Como nos dice Romanos 5:12, nos dice que por un hombre entró el pecado y asimismo por un hombre la muerte. Pero nosotros debemos considerar la parte fundamental, y esto produjo muerte. Génesis capítulo 3 del verso 13, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Y esa era la orden que Dios dio a Adán, y esa fue la orden que Adán transmitió a Eva, su esposa, y ella respondió a Satanás. Pero Dios había advertido tanto a Adán y a Eva no comer del fruto para que no murieran. La desobediencia trajo consigo la muerte. Si nosotros podemos ver Santiago capítulo 1, el verso 15 que aparecerá en la pantalla, dice la palabra de Dios: entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Cuando hablamos de la concupiscencia, de nuestros propios deseos carnales, cuando caemos a esa tentación, caemos a los deseos de nuestra carne, entonces eso da a luz la muerte. Adán y Eva están muertos espiritualmente. El hecho de que Dios impidiera al hombre que comiera del árbol de la vida y viviera para siempre en su estado pecaminoso, confirma de la muerte física también entró en el mundo. Si podemos leer Génesis capítulo 3, los versos 23 y 24, dice la palabra de Dios: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre se convirtió así en un ser mortal en este planeta, mortal en esta tierra, pero aún hablando de su cuerpo, pero su alma sigue siendo eterna, y uno tiene que elegir dónde va a pasar la eternidad. El hombre caído, la naturaleza del hombre caído va a ser su fin, el lago de fuego. Pero si uno recibe la salvación que Jesucristo nos ofrece, será alcanzando la salvación. Esta primera transgresión tenemos una descripción de lo que sucede cada vez que el ser humano es tentado a alejarse de Dios. Y en algún momento nosotros, aún ya conociendo la palabra de Dios, podemos ser tentados a no hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que nos alejamos de la presencia de Dios. Y vamos a ceder a la tentación y vamos a caer en el pecado. Si nosotros nos descuidamos y no ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Si podemos leer en nuestras Biblias, por favor, o pueden leer en la pantalla, Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Si vemos estos tres elementos, corresponden a lo que Eva vio. Ella se imaginó y vio: bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Y estas mismas cosas se vieron cuando el diablo trató de tentar a Jesucristo en el desierto, como lo podemos leer en Mateo capítulo 4 y en Lucas capítulo 4, que nos habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia entre Eva y Cristo fue que Eva cedió, cayó en la tentación, mientras que Cristo no cayó en la tentación, en las tentaciones que tuvo, sino que Él venció. Y cuando el tentador se nos presenta, no existe otro lugar de seguridad para nosotros sino a sus pies. Rendirnos ante su presencia y decir: Señor, yo quiero estar contigo. Y eso fue lo que ocasionó que el hombre cayera. Y ahí es cuando nosotros podemos, y vamos a estudiar ahora, a identificar cuál es la naturaleza del hombre caído. El hombre cayó, el hombre pecó, pero el hombre caído tiene una naturaleza. Y vamos a analizar esa naturaleza. Primeramente, el hombre después de su caída está espiritualmente muerto. Y Pablo describe al hombre caído de la siguiente manera. Dice que estamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Y otra vez le escribe a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 5, el verso 6, dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Si una persona se entrega a los placeres, a los deseos de la carne, está muerta, espiritualmente está muerta, no hay otra condición. El hombre por naturaleza, aún a pesar de conocer a Dios, somos inclinados al pecar. Está bien, pecamos, pero cuando ya vivimos en ese pecado y no podemos soltar ese pecado, cuando el hombre no puede dejar ese pecado, no puede soltar eso que le está alejando de Dios, está espiritualmente muerto. Y esta es una seria advertencia que todo hombre debería tomar en cuenta. Porque claramente dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Está muerto espiritualmente significa estar alejado de Dios. Anteriormente ya habíamos hablado en otros cultos lo que es la separación, cómo el hombre se separa de Dios. Cómo la muerte es una separación del cuerpo con el alma, y la muerte espiritual es la separación de nuestra alma con Dios. Además de que el hombre está muerto espiritualmente, en su mente hay una mente rebelde. El hombre posee una mente rebelde, su naturaleza es rebelde en cuanto a Dios. Vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 8, los versos 7 al 8, por favor. Dice la palabra de Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y leo nuevamente el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted está, como dice este versículo, viviendo según la carne, usted no puede agradar a Dios. No puede decir, sí, Dios está agradado de mí, porque está viviendo en su naturaleza carnal, está viviendo en los deseos de su carne. Y lo que nosotros necesitamos es doblegar nuestra carne, someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Porque ¿qué es lo que hace? Como dice 1 Corintios capítulo 2 del verso 14, dice que el hombre natural no busca o no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para esa persona son locura y no puede entender, porque estas cosas se deben discernir espiritualmente. Y si nosotros vemos Romanos 8 y 1 Corintios 2, y analizamos estos pasajes, vamos a ver que estos nos muestran por qué el pecador siempre posee una mente desobediente y rebelde ante Dios, ante las cosas de Dios. Se opone a la voluntad de Dios, no quiere hacer las cosas que agradan a Dios, sino quiere hacer lo que su corazón malo desea. Y podemos decir aquí que el hombre posee un corazón malo, un corazón perverso, un corazón lleno de incredulidad. Bueno, cuando yo digo que un hombre tiene un corazón malo, es que hay en el corazón del ser humano. Y desde muy niños vemos que en el corazón del ser humano hay maldad. Hay esa falta de amor hacia el prójimo, de dolernos con las aflicciones de los demás. Hebreos capítulo 3, verso 12, leamos lo que dice. Dice la palabra de Dios, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Es otra manera de decir que es engañoso el corazón del hombre, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo podrá entender? Por su parte también Mateo capítulo 7, los versos 21 y 22 dicen, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale todo esto? Del corazón del hombre malo, del corazón del hombre perverso. Ahí es donde están los malos pensamientos, el adulterio, la fornicación. Entonces yo tengo que mi corazón tiene que ser transformado. Y yo cada día tengo que decirle, Señor, dame un corazón que sea como el tuyo. Un corazón que pueda alabarte, que pueda exaltar tu nombre día y noche. Pablo, cuando él habla en el libro de Romanos, en el capítulo 7, él describe, y él en su naturaleza pecadora, en su naturaleza perdida, cuando él estaba sumergido en el pecado, antes de que la presencia de Dios y el Espíritu Santo llenara su vida, él reconoce y dice, yo sé que en mí esto, dice que es en mi carne, no mora el bien, no está el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y eso es lo que pasa a muchas personas. Quieren hacer el bien, pero no pueden hacerlo.
¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo de Dios no ha venido a llenar sus vidas. Y cuando la presencia del Espíritu Santo de Dios comience a llenar su vida, comience a tocar su corazón, todas esas cosas van a desaparecer de su vida. Porque ya no va a ser usted, ya no va a ser su carne, va a ser el Espíritu Santo de Dios quien comienza a controlar su vida, sus emociones, sus sentimientos, aún sus propios deseos. Su deseo, el deseo de su corazón va a ser agradar en todo tiempo a Dios. Lo que va a mover el motor de su vida va a ser hacer la voluntad de Dios. Y la única manera para quitar este corazón malo es someterse a Dios, es buscar de Dios cada día. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted ha leído la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y nos convence de pecado, justicia y juicio, y comenzamos a buscar a Dios y nos comenzamos a convertir al Señor, a volver a Él, y comenzamos a permitirle que Él reemplace nuestro corazón malo con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Sí, podemos ver Ezequiel capítulo 18, el verso 31, dice: echad de vosotros vuestras transgresiones que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Y debemos tomar ese consejo que Dios da a Israel, que si ellos siguen así, si siguen pecando, van a morir. Y yo quiero decirle en esta mañana, si usted sigue pecando, si usted se sigue dando lugar a los deseos de la carne, su fin será la muerte. Va a morir, va a estar muerto espiritualmente. No va a tener esa comunión que agrada a Dios, que glorifica. Y eso se conduce en una naturaleza corrompida. El hombre pecador, el hombre caído, su naturaleza es corrupta. Cuando Pablo escribe a Tito en el capítulo 1, el verso 15, le dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues su mente y su conciencia están corrompidas. Y hay gente que por todo piensa mal. Sí, hay gente que es mal pensada. Hay mujeres que son celosas, hombres que son celosos, le ven al esposo conversando con alguien y dice: ya está coqueteando. ¿Y por qué no puede pensar que le está predicando la palabra de Dios, que le está dando algún consejo? Pero ya viene el mal pensamiento. ¿Por qué? Porque para los que son puros, las cosas son puras, o sea, tienen pensamientos puros, pero para los corrompidos, para esos gente incrédula, todo es malo. Y este versículo describe la total depravación del hombre. Y no debemos maravillarnos cuando Pablo escribe: en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque en ellos no mora el bien. Y Pablo está hablando aquí del hombre que él era antes de ser una persona llena del Espíritu. Si usted lee el libro de Romanos y se va al capítulo 6, al capítulo 7 y al capítulo 8, Pablo comienza a describir 3 tipos de hombres y luego el proceso que él tuvo. Primero habla en el capítulo 6 del hombre natural, del hombre que vive sin Dios y sin ley, aquel hombre que no le importa las cosas de Dios, le da igual, Dios no le interesa. Y en el capítulo 7 describe a un hombre carnal, a un hombre que le gusta las cosas de Dios, pero que es dominado por sus deseos carnales, que la carne le inclina a hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y en el capítulo 8 nos habla de un hombre espiritual, ¿sí? De un hombre que dejó su naturaleza mala para convertirse en un hombre bueno. Y no hay cosa como un hombre bueno que se aparta para Cristo, porque todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo describe Isaías. Dice Isaías que nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, o sea, todo lo que yo pueda hacer, son como trapo de inmundicia. Y aún nosotros caímos, y todos hemos caído. Y nosotros caemos y podemos caer, y debemos tener mucho cuidado. Una naturaleza del hombre caído es que él es hijo del diablo. No sé si usted ha leído en la Biblia a un hombre llamado Elimas, y Pablo describe a este hombre y se dirigió a él diciéndole hijo del diablo. Leamos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 3, el verso 10. Y dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Cristo reprendió también a los fariseos, y cuando les amonestaba les decía: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre el diablo hacéis. Él ha sido, dice, homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, y cuando habla mentira, porque él es el padre de la mentira. Y les está diciendo a ellos que sois de vuestro padre el diablo. Cuando el hombre se aleja de Dios,
cuando el hombre no vive para agradar a Dios, se convierte en un hijo del diablo. Y aquí hay solo dos tipos de hijos: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios son todos aquellos que procuramos, a pesar de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestra humanidad, agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y los hijos del diablo son todos aquellos que viven bajo los propios deseos de su carne y viven agradando a Satanás, pecando. Ese es un hijo del diablo. Así que si usted está pecando, ya sabe hijo de quién es. Y si usted está tratando, a pesar de sus errores, a pesar de que ha pecado, usted quiere agradar a Dios con todo su corazón y busca hacer la voluntad de Él, usted es un hijo de Dios. Además de esto, el hombre se convierte en un siervo, en un esclavo del diablo. Por eso Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, verso 26. Les dice, y veamos el versículo, dice: y que escapen del lazo del diablo, en el cual estaban cautivos a voluntad de Él. Y habla de ciertos hombres que estaban hablando doctrinas falsas, que estaban siendo engañados, y dice que quizás Dios les conceda que se arrepientan, para que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él, y están cautivos a la voluntad. Cristo vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban sujetos al diablo por servidumbre. Y si yo creo esa palabra, si yo creo lo que Hebreos dice, porque Él vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y cuando estaban sujetos a servidumbre de pecado, estaban esclavos, ¿sí? Y eran corruptos. Romanos capítulo 8, el verso 21, dice: porque también la creación, si podemos mirar, dice: porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción y de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Podemos decir que es otra manera de explicar la misma verdad. Aquellos que piensan estar en libertad por el hecho de desatender la salvación de Dios y la reconciliación con Él, están en la peor esclavitud que ellos pueden conseguirse. Dicen: no, yo soy libre, yo hago lo que quiero, yo vivo mi vida, ¿sí?, como yo quiero. No saben lo que están diciendo, no saben lo que están hablando, ni siquiera se pueden imaginar. El hombre no conoce la verdadera libertad. Y esa libertad solo la vamos a conocer por medio de Jesucristo. Una libertad espiritual, una libertad que nos libera de esta carga que nosotros llevamos. Porque hay un peso en nosotros cuando estamos en nuestros pecados, cuando estamos en nuestros delitos. Pero cuando el hombre no acepta, además de ser esclavo del diablo, además de ser hijo del diablo, se convierte en un hijo de ira. Su naturaleza va a ser la ira, el enojo. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 2. Si podemos leer desde el verso 1 al verso 3, por favor. Dice el libro de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando nosotros miramos este pasaje, cuando vemos lo que está hablando, cómo habla acerca de la condición del hombre, debemos tomar en cuenta de que el hombre por naturaleza es hijo de ira. Hay un enojo, usted se molesta, tiene rabia, hasta lo que la mosca vuela le molesta. ¿Es por qué? Porque está dando lugar a sus deseos carnales. Pero si la presencia de Dios viniera y morara en usted, usted sería una persona totalmente diferente. Tal vez se va a molestar, se va a enojar, pero enseguida va a recapacitar y va a decir: perdón, obré mal. Y es natural que nosotros nos enojemos. Cuando usted lee el Salmo 51, desde el verso 1 hasta el verso 5 más o menos, de cómo es la naturaleza del hombre. Y bueno, algunos han hasta mal interpretado este pasaje, pero no vamos a hablar de eso en este día, pero sí de lo que el salmista David dice. Y él comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio.
He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Cuando dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió, no es que la madre estaba en pecado o algo así, no, sino que está diciendo que ella por naturaleza también era pecadora, y reconoce David que viene de una persona pecadora y que heredó esa naturaleza pecaminosa, y todos heredamos esa naturaleza pecaminosa desde Adán, y nuestra carne se inclina a hacer lo malo. Por eso es que nosotros necesitamos de la presencia del Espíritu Santo para que Él gobierne nuestras vidas. Porque caso contrario, los hombres que viven en ese estado de ira no saben lo que les espera, porque están ciegos espiritualmente y van a estar bajo una condenación que yo creo que la mayoría ni se imagina qué es lo que les espera. Juan capítulo 3, los versos 18 y 19 dicen la palabra de Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando nuestro Señor Jesucristo descienda del cielo y nos lleve en las nubes, y podamos ver su gloria, su majestad, contemplar ahí, y cuando Él vuelva a liberar a su pueblo Israel, vendrá con llama de fuego. Él vendrá a dar la retribución correspondiente a cada uno, a quienes se han alejado de Dios, a quienes no buscaron la presencia de Dios. Y solo les espera una horrenda expectación de juicio. Aún segunda de Tesalonicenses, si podemos mirar, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, el verso 7 en adelante dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que les espera a las personas que no han decidido cambiar su vida, buscar a Dios. No va a haber esperanza, no va a haber salvación. En el Salmo 9 dice la palabra de Dios: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. ¿Dónde quiere pasar usted la eternidad? Y aquí podemos notar cómo la condenación ya existe en esta vida, y la consumación de ella vendrá en la eternidad. Y gente pasará la eternidad sufriendo, atormentado en el lago de fuego. Pero usted tiene que decir, como yo quiero vivir en la Nueva Jerusalén. Decir, yo sé que yo soy malo, yo sé que soy un pecador, pero Señor, hoy quiero arrepentirme, quiero reconocer mi maldad y quiero llenarme de tu presencia. Porque el hombre pecador, el hombre caído, no tiene esperanza. No hay esperanza para el hombre caído. Efesios 2:2 se lo dice, que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de las cosas de Dios, de las promesas de Israel, hablando de los judíos, y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y hoy mucha gente está viviendo así como vivió el pueblo de Israel, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es como Pablo describe a los que están fuera de Cristo, como muchas veces leemos o escuchamos a hombres que han sido sepultados entre los escombros después de un terremoto, viviendo allí durante algunos días y aún durante semanas enteras y antes de ser rescatados, y algunos mueren antes de que alguien llegue y los libere. Y yo me imagino que así es el alma perdida, presa en el pecado. Y qué triste es cuando las almas cegadas por el pecado se niegan a recibir ayuda por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la obligación de predicarles el Evangelio, de transmitirles el mensaje de Dios, porque si no hay quien les predique, ¿cómo pueden alcanzar la salvación? Y así el alma perdida, presa del pecado, vive su vida. Y qué triste es cuando las almas cegadas por el pecado no quieren ayuda, no quieren escuchar. El que se niega a ser liberado de la esclavitud pecaminosa en esta vida, con dolor en mi corazón tengo que decirlo, será trasladado a la esclavitud en el lago de fuego, donde estará por toda la eternidad sin esperanza de ser librado.
Hoy es el día que nosotros podemos escoger. Aquí, mientras nos queda un hálito de vida, es cuando podemos escoger a dónde queremos pasar la morada eterna. He escuchado a muchos decir, no, ya cuando sea el último día ahí me arrepiento. Pero yo he visto gente que no tiene ni tiempo de arrepentirse, no tienen la oportunidad de arrepentirse, de pedir perdón. Tal vez hay gente, hemos visto películas y cosas que la gente está agonizando y se arrepiente y puede llegar a la presencia del Señor, pero no siempre es así. A veces puede ser una muerte de contado. ¿Y qué tiempo tuvo para arrepentirse? ¿Qué tiempo tuvo para decir al Señor, Señor, perdóname? Tuvo tiempo de arrepentirse. El hombre que estuvo en la cruz con el Señor Jesucristo, él por lo menos reconoció, vio y le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Mesías que hemos estado esperando. Y él reconoció, le dijo, Señor, yo creo en ti. Por eso el Señor le dijo, y estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿será que usted va a tener ese tiempo de arrepentirse antes de morir? No piense en eso. Mejor desde ahora comience a decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero vivir para agradarte, yo quiero vivir para ti. Y todas estas descripciones bíblicas que he tratado de mostrarles acerca del hombre caído son confirmadas por lo que vemos en la vida de los pecadores. El hombre bueno, el hombre que tiene un corazón sensible a la voz de Dios, necesita la salvación. Los incrédulos a veces se justifican diciendo que son personas buenas, que llevan una vida limpia, se jactan de que no tienen vicios, muchas veces se comparan a sí mismos con miembros de la iglesia para mostrarse buenos, y a veces resultan hasta mejores que los mismos cristianos o de la misma gente que asiste a la iglesia. Pero Cristo comparó al pobre pecador con el fariseo que se justificó a sí mismo y dijo que el que fue primero justificado fue el otro. Si ustedes leen ahí en Lucas capítulo 18 nos cuenta esta parábola y Jesús les dice, nos digo que este hombre es justificado antes que el otro, porque estaba dándose golpes de pecho diciendo yo hago esto, yo el otro. No, y no se trata de eso, se trata de venir y rendir nuestras vidas delante de Dios, de agradar a Dios. Cristo, en su infinito amor, él dio su vida por nosotros, para alejarnos del infierno, porque el infierno no es solamente para los malos, es también para los que se olvidan de Dios, es para la gente buena que hace buenas obras, pero que es alejado de Dios. Como leíamos en el Salmo 9, lo que dice, ¿no? Los malos están trasladados al Seol, y todas las gentes que se olvidan de Dios están ahí, y todos los que se olvidan de Dios van a ir al lago de fuego, a la ira eterna de Dios, porque Dios está en contra de los que no le reconocieron a Él como Dios, a todos los que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él está en contra de todos. Y podemos ver esto también aún cuando Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto en demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos en el reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y admirado entre todos los que creyeron, pero cuanto a nosotros, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y es muy claro, ¿no?, lo que dice Pablo. El hombre vil y el hombre bueno están en un mismo nivel ante Dios. La salvación no es por obras, la salvación no es porque yo haga las cosas bien, porque haga las cosas para Dios. La salvación es porque yo busco agradar a Dios con todo mi corazón. He decidido que el Espíritu Santo de Dios sea el que llene mi vida. Y no es porque una persona es buena o porque una persona es mala va a ir al infierno, no. Tiene que ver con qué hay en su corazón en cuanto a Dios, cómo percibe a Dios. Ambos pueden ser salvos solo por la gracia de Dios si se convierten al Dios de justicia, si se convierten a Dios y buscan la presencia del Señor. Vemos cómo la vida es, dice, ¿no?, la palabra de Dios, que la vida es como neblina.
vemos esa alegría, esa chispa que nosotros podemos tener para vivir. Es como una pequeña chispa que algunos piensan que se halla en cada alma. Todas las almas sin salvación están completamente muertas en delitos y pecados. Están depravadas, corrompidas, sin esperanza, sin Dios. Y sin embargo hay algo en todo el hombre que es capaz de responder a la bondad y a la gracia de Dios. Igual que Eva, quien aunque perfecta y sin pecado, tenía algo dentro de sí como que le prestó atención al diablo y conoció y aceptó lo que le ofreció. De igual forma el alma, aunque muerta en delitos y pecados, tiene algo dentro de sí que oye a Dios y puede escoger servirle. Sí, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y a los que la oyeren vivirán. Escuche cómo Dios está hablando. En cada ser humano hay una conciencia que Dios puede tocar. Es esta precisamente lo que el Espíritu Santo toca para convencer de los pecados, aquellos que necesitan arrepentirse de sus pecados, aquellos que buscan la presencia de Dios. Nosotros sabemos que la gracia de Dios se puede alcanzar aún al pecador más duro. Y por eso quiero aconsejar a cada uno de los que están escuchando este mensaje: predique la palabra de Dios. Y como dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, los versos 7 al 8, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El pueblo de Israel dio muchas veces las espaldas a Dios. Aun cuando el Mesías vino, le dio las espaldas. Y hasta ahora le da las espaldas. Hoy nosotros predicamos, hablamos del amor de Dios, y la gente le da las espaldas a Dios. Aún nosotros mismos le hemos dado cuántas veces la espalda a Dios cuando nos han predicado, cuando nos han hablado de su amor, de su gracia, le dimos las espaldas a Dios. Pero hoy más que nunca usted necesita venir ante la presencia de Dios. Reconocer que es un pecador, reconocer que necesita de su gracia, de su amor inefable para llenar nuestras vidas. Y dígale: Señor, yo necesito de la presencia de tu Espíritu Santo para no vivir bajo mis deseos carnales. Y quiero invitar a cada uno de los que están escuchando este mensaje que hagan una oración. Y si es que después de este tiempo usted puede encerrarse en su habitación y orar a Dios, y que Dios sea poniendo las palabras aún que usted hablará, hágalo. Pero oremos juntos y digámosle: Señor, ten misericordia de este pecador. Ten misericordia de este ser, Señor, que se ha equivocado, que ha fallado, pero que ha aprendido a escuchar tu voz. Y hoy he escuchado, Señor, que hay una tremenda expectativa de juicio para quienes no invocan tu nombre. Y yo quiero invocar tu nombre, Señor. Yo quiero rendir mi vida, mi corazón ante ti. Yo quiero ser amado por ti. Yo quiero que tu gracia, tu misericordia sea sosteniendo mi vida. Que tu amor sea mi sostén para vivir cada día, Señor, regocijado en ti. También quiero pedirte por todos aquellos que están en este momento, Señor, rendidos ante tu presencia, humillados delante de ti, que seas transformando sus corazones de piedra en corazones de carne. Que tu palabra sea, Señor, tocando nuestras vidas, haciéndonos más aceptos a ti, que podamos rendir nuestros corazones, Señor, ante tu presencia, y que aprendamos cada día a hacer tu voluntad, a agradarte a ti. Que tu favor se muestre en nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir para honra y gloria de tu nombre. Gracias, bendito Padre Celestial, por llenar nuestras vidas, por fortalecernos, por darnos de tu amor, de tu gracia. Y aún, Señor, por la bendición que tú derramas sobre cada vida, Señor. Quiero pedirte por todos aquellos que están en este día reunidos, escuchando este mensaje, por aquellos que en un tiempo futuro puedan escuchar, Señor. Que tu amor, tu gracia sea sosteniendo sus vidas, ayudándonos y dándonos la fuerza necesaria para seguir adelante, confiando en ti, Padre. Gracias, bendito Dios, por este tiempo maravilloso que tú nos has dado de tu palabra. Y ayúdanos a que nuestras almas sean libradas de ir al lago de fuego, Señor.
Queremos vivir para honrarte y darte la honra, la gloria a ti todos los días, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Espero que si usted hizo esta oración conmigo, no sea solo una oración así más, sino que sea un verdadero deseo de querer cambiar, de querer decirle: Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir para agradarte, para que mi vida sea llenada de tu presencia. Yo quiero ser una nueva criatura. Amén. A continuación les dejaremos nuestros cultos, el horario de nuestros cultos. Si usted desea unirse con nosotros, puede escribirnos y enviarnos el deseo que quiere compartir con nosotros nuestros cultos. Nosotros estaremos enviándole los respectivos enlaces y contraseñas para que pueda entrar a nuestros cultos, a nuestras enseñanzas. Igual si quiere participar de nuestra escuela bíblica virtual, puede hacerlo, y que el Señor sea glorificándose en su vida. También quedarán los números para que puedan llamarnos para consejería o escribirnos también, y que el Señor sea fortaleciendo y dando sabiduría para quienes estarán aconsejando y dando una palabra de aliento para aquellas personas que nos escriban. Que el Señor les bendiga, muchísimas gracias, y el Señor sea fortaleciendo sus vidas. Bendiciones y hasta una próxima oportunidad. Y para los hermanos que ya son de casa, ya saben, después de que termine este video estaremos en nuestra escuela bíblica dominical. Bendiciones. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él.